Muchísimas gracias. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias a las señoras y señores asambleístas por habernos convocado a este espacio y también, por supuesto, a sus equipos técnicos. Child Fund Ecuador es una organización de cooperación internacional. Estamos 40 años en el Ecuador. Y tenemos un acuerdo de cooperación con el gobierno ecuatoriano mediante el cual desarrollamos programas de desarrollo de la niñez y adolescencia entre los 0 y los 24 años y trabajamos con especial énfasis en los temas de protección de derechos y también concretamente en temas de primera infancia con niños y niñas de 0 a 6 años. Y ahí hemos desarrollado programas, sobre todo en la zona de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, en donde trabajamos muy de cerca en comunidades rurales para garantizar temas de desarrollo integral, prevención de la desnutrición, temas de crianza positiva, un trabajo articulado con la comunidad para generar mecanismos de protección que nos permitan sobre todo movilizar a la comunidad en función de responder a las problemáticas más complejas que tienen los niños y niñas en estas zonas. Acompañamos el ciclo de vida de los niños desde los 0 hasta los 24 años porque consideramos que eso puede ayudar y contribuir efectivamente a que alcancen sus expectativas y sus metas de vida. Entonces, de hecho, ya tenemos varios jóvenes que han logrado culminar o carreras universitarias o también han logrado alcanzar procesos exitosos de emprendimientos en sus comunidades y que se unieron a Child Fund desde que tenían 1 año, 2 años. Entonces, de ahí viene nuestra experiencia de haber trabajado en la primera infancia y vamos a comentar un poquito también desde esta experiencia las acciones de incidencia que venimos realizando. Entonces, esa es la experiencia de Child Fund. Tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja en varios ámbitos, desde el tema de atención psicológica, trabajo social, todo lo que es también generación de emprendimiento y la intención, por supuesto, es acompañar de una forma integral a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. En ese sentido, quisiera iniciar presentándoles un estudio que hicimos este año, se presentó en el mes de febrero, junto con otras organizaciones, Child Fund, KNH y World Vision. Nosotros somos organizaciones de cooperación internacional. El estudio se llama Ecuador, Niñez y Adolescencia en 360 grados y es un análisis situacional de los derechos de la niñez en el Ecuador. No habíamos tenido un estudio de estas características desde hace más o menos 7 años. Entonces, la intención es que nos sirva de evidencia para un poco mostrar cuál es la situación de los niños. En todo caso, lo que voy a presentar en este momento son solamente datos de primera infancia, pero les invitamos, por supuesto, a que lo puedan revisar porque hay datos hasta los 18 años. Siguiente, por favor. El estudio se denomina 360 grados porque hicimos un análisis de información cualitativa, sobre todo de grupos focales, entrevistas y una encuesta que se hizo a más de 1,090 niños en todo el país, niños, niñas y adolescentes en todo el país, en donde se indagó sobre su percepción respecto y su vivencia respecto al tema de los derechos. Y el otro ámbito es el ámbito cuantitativo, donde se procesó encuestas nacionales, análisis documental y también estadísticas propias de los ministerios. Entonces tratamos de recoger toda la información disponible en los temas de niñez, incluida alguna información que en ese momento ya estaba presentada por el INDIC. Siguiente, por favor. Yo quisiera empezar con un tema que nos preocupa muchísimo, y es que cada 28 minutos hay un parto de una adolescente menor de edad. Se registran por lo tanto, un incremento de los casos de niños de bajo peso al nacer. Se registra también un incremento del sobrepeso y la obesidad de los niños. Y del total de nacidos vivos, 18.830 corresponde a hijos e hijas de madres menores de edad. Esto significa que en el Ecuador existe un parto de una niña o adolescente cada 28 minutos. Y cada semana registramos 37 partos de menores de 14 años. Entonces, en ese punto nos parece importante mencionar que la primera infancia es ese periodo, sobre todo de responsabilidades parentales más amplias e intensas en relación con todos los aspectos del bienestar del niño y la niña.
En este periodo de vida hablamos de la supervivencia, de la salud, de la integridad física y la seguridad emocional, del nivel de vida y atención, de las oportunidades de juego y aprendizaje, de la libertad de expresión. Todo esto que desarrollan los niños depende de los adultos, precisamente porque es la primera infancia. En consecuencia, también la realización de sus derechos depende en gran medida del bienestar y recursos que dispongan quienes tienen la responsabilidad de su cuidado, es decir, sus padres y madres. Por eso es cuando hablamos de una ley de primera infancia, también hablamos de la necesidad que tiene que tener esta ley de conexión con un piso social de protección para los adultos, porque eso significa el poder garantizar esos espacios. Yo solo voy a poner un dato de inversión, que pese a que vamos a ver que el 31% de la población del Ecuador son niños, niñas y adolescentes, las familias y el Estado invierten más en educación superior que en los otros niveles educativos, 2.5 veces inferior respecto de educación universitaria. Entonces, en primera infancia, por ejemplo, la inversión pública es de 969 millones en primera infancia y en educación superior es de 2.070 millones. Y la privada es de 1.094 en primera infancia y de 3.370 en la educación superior. Pero quiero también aquí indicarles que aunque existe una brecha entre el quintil más pobre y el más rico, que es de 10 puntos, la DCI está presente también en la niñez de los estratos más ricos y en los hogares donde sus madres tienen educación superior. Es importante desmitificar esta creencia de que la desnutrición es un tema de pobreza solamente. En realidad, la desnutrición afecta a los niños y niñas de todos los estratos sociales en el Ecuador y tiene que ver con muchas prácticas culturales y malas prácticas culturales que tenemos. El tema de lactancia materna, 2 de cada 10 niños y niñas menores de 1 año no iniciaron tempranamente la lactancia materna. 1 de cada 2 niños menores de 6 meses no reciben lactancia materna exclusiva. Y esta situación es mayor anecdóticamente en las zonas rurales y en los estratos más ricos. Siguiente, por favor. Nos preocupa la desnutrición, debería preocuparnos también la anemia. 4 de cada 10 niños menores de 5 años padecen de anemia. Y esta sí está principalmente ubicada en los quintiles más pobres. Y en desarrollo infantil, simplemente quería dejarles estos datos, y es que, por ejemplo, solo uno de cada 2 niños cuenta con un cuento o una revista infantil en su casa. Y casi igual número juega con 3 o más juguetes. 2 de cada 3 niños realizan una actividad de estimulación temprana. 3 de cada 10 niños menores de 5 años asiste a un CDI. Y solo debería poner la palabra, solo 3 de cada 10 niños asiste a un CDI. Siguiente, por favor. Respecto al tema de identidad de los niños, quiero decirles que el 10% de los niños menores de 5 años en el Ecuador no tiene cédula. Esto es 3 veces más alto que el de los adolescentes. Y el no contar con una cédula en este país significa que no puedes acceder a un montón de servicios. Y en la población indígena es mucho más alto el registro, es 13%. Siguiente, por favor. En los temas de violencia, en el 2018, que es la información más reciente que tenemos, de acuerdo a la ENSANUD, el 51% de los niños y niñas de 1 a 5 años recibieron maltrato físico, o sea, la mitad de los niños de 1 a 5 años ha recibido maltrato físico, y igual número maltrato psicológico. La ley de la primera infancia y lo que se haga con esa ley va a tener importantes consecuencias en la vida de los niños y niñas, pero nos va a ayudar a garantizar sobre todo un marco de protección. Entonces, nosotros le hemos puesto la ley de la primera infancia como una oportunidad para cambiar la historia. ¿Y cómo podemos cambiar la historia? Queremos hacerlo desde el inicio, entonces desde el inicio de la vida. Queremos cambiar esta historia que les acabo de contar en cifras, y no quise poner los relatos, desde el inicio. Y desde el inicio es trabajando fuertemente en la primera infancia. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde el siguiente, por favor? Desde el análisis que hemos hecho de la ley de la primera infancia. Primero hemos visto muchos avances. La ley muestra la decisión que tiene el país, que tiene la Asamblea de avanzar y fortalecer los servicios integrados.
Refuerza el reconocimiento de que es necesario adoptar un enfoque coordinado, un enfoque integral y multisectorial de la primera infancia. Busca fortalecer lo existente, reconoce los avances, habla de articulación intersectorial, de presupuesto por resultados, de un paquete integral de servicios, de un plan nacional de primera infancia. ¿Dónde vemos los desafíos? Es necesario fortalecer la relación entre la ley de protección entre la ley y la protección de niños, niñas y adolescentes. Fortalecer la prevención de las violencias contra niños y niñas en la primera infancia. Fortalecer la participación en su amplio espectro. Tenemos algunas consideraciones respecto a todos los niveles de gobierno, es decir, todos los niveles tienen una responsabilidad y corresponsabilidad en la protección de la niñez. Y también queremos dejar este mensaje en ustedes de que la implementación de la ley depende también de la implementación del COPINA y del fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez. Si es que no se tiene ese marco, va a ser difícil que podamos tener éxito con la ley de primera infancia. Solamente que algunas precisiones respecto de aportes que nos habían pedido a la ley. Yo sé que esta es una discusión amplia que se ha tenido, pero hablábamos de que el ámbito de la ley es hasta los 6 años de edad. Sin embargo, nosotros traemos una recomendación, que es la observación número 7 del 2005 del Comité de Derechos del Niño, que habla precisamente de la realización de los derechos del niño en la primera infancia. Y esta recomendación lo que hace es recoger que la definición de la primera infancia debería abarcar desde, obviamente, los 0 años hasta que se inicia la vida escolar, y ojalá se pueda sostener ese proceso. Y simplemente ahí indicarles que una de las recomendaciones es que vaya hasta los 8 años. Aquí hay una discusión de orden doctrinario, diríamos, ¿no es cierto? Se habla de los derechos de los niños y niñas en la primera infancia y además dice, y además de los específicos de su edad, como son, y se menciona el derecho a la vida, a la no discriminación, a ser escuchados y a la participación. Ahí nosotros quisiéramos poner solamente un detalle, y es que nos parece muy importante que se incorpore no el derecho a la vida, sino el derecho a la supervivencia y desarrollo, porque el derecho a la supervivencia y desarrollo es mucho más amplio que el derecho a la vida, que es muy importante, pero el de la supervivencia y el desarrollo abarca todo este sentido que queremos de darle a la integralidad, digamos, de interdependencia de los derechos. Y también sugerimos, por favor, que se incorpore, además de los derechos, medidas especiales de protección para esta realización de sus derechos. ¿Y por qué hablamos de medidas especiales de protección? Por la realidad que les mostré de los niños y niñas. O sea, hay niños y niñas que ni siquiera están corriendo su vida desde el cero, o sea, desde la partida, sino que lo están haciendo 20 metros más atrás por todas las desigualdades que están viviendo. Entonces, parece importante que se incorpore también estas medidas especiales que después puedo explicar. No me voy a detener por el tiempo, pero se han colocado los fundamentos de por qué estamos planteando esto. Siguiente, por favor. También nos parece muy importante que en las definiciones, cuando hablamos de desarrollo integral, hablamos de un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Y lo que es importante también es mencionar que este entorno lo que va a permitir es la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de las políticas intersectoriales, nacionales y locales. ¿Qué quiere decir con esto? No es solo concentrarnos en el niño, sino en cómo su entorno genera un espacio de desarrollo integral. Siguiente, por favor. En este artículo 8 del apego maternal, parece muy importante, ahí nosotros sugerimos modificar por una propuesta que estamos haciendo que sea del apego con sus progenitores. El Estado garantizará el alojamiento continuo y apego inmediato de la niña o niño con sus progenitores y luego generará las condiciones para la lactancia materna. Entendemos que es este momento especial en el que el niño o la niña nace y está con su madre, pero yo creo que en un país en el que necesitamos dejar de reproducir patrones sociales que depositan el peso del cuidado y la protección sobre la madre,
es importante, creo, hacer este énfasis de que el apego tiene que ser con sus progenitores y que obviamente cada uno va a garantizar, ¿no es cierto?, lo que le va a corresponder dentro de este proceso. Entonces ahí lo que estábamos diciendo es que se generarán las condiciones para la lactancia materna. Bajo ninguna circunstancia se se va a prohibir a la madre, al padre o representante legal o al familiar cercano el contacto estrecho. Solamente que pongamos esto porque los hijos de hijas son hijos de hijas de papás y mamás. Entonces necesitamos también que se reafirme mucho esa responsabilidad que tenemos en el cuidado y la protección de los niños. Y yo había puesto ahí como fundamento el artículo 69 también de la Constitución, donde habla de promover la maternidad y la paternidad responsables y la obligación que tienen padres y madres del cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas. Respecto al Plan Nacional de Primera Infancia, nos parece muy importante que podamos contar con este plan. Ahí tendríamos una sugerencia y es incorporar en el articulado el Plan Nacional de Primera Infancia será implementado por los ministerios rectores y organismos o instituciones que brinden servicios a la primera infancia. Deberá ser actualizado cada 4 años de acuerdo con el Plan Nacional Intersectorial de Niños, Niñas y Adolescentes, el Plan Nacional de Desarrollo y las Agendas Nacionales de Igualdad enmarcados en las realidades de niños y niñas de primera infancia. Esto lo poníamos porque cuando revisamos el tema de las asignaciones presupuestarias, el presupuesto general del Estado está sujeto al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cualquier plan que se desarrolle tiene que estar anclado a ese plan. Entonces, es importante un poco recoger también esto que nos va a ayudar luego, voy a poner una palabra así, a pelear el presupuesto. Entonces, siguiente, por favor. En el artículo 14 del paquete integral de servicios para la primera infancia, ahí nosotros tenemos 2 sugerencias a incorporar y justo voy a tomar las palabras del señor asambleísta Samuel como empezó, ¿no es cierto? Él también haciendo un llamado de solidaridad por las situaciones tan complejas que están viviendo algunas zonas del país. Y lo que sugerimos incorporar en este paquete integral de servicios de la primera infancia es la necesidad de que se cuenten con acciones de prevención frente a los efectos del cambio climático y también prevención, atención y mitigación de riesgos frente a desastres. ¿Cómo pensamos la protección de la primera infancia? También desde la mitigación de estos riesgos en un país en el que sabemos que existen muchísimos riesgos y que estamos siempre en situaciones complejas. Un artículo que habla del acceso a servicios adecuados y efectivos para niños y niñas, y hablamos de el Estado asegurará que todos los niños y niñas el acceso a servicios adecuados y efectivos. Estos servicios deben incluir programas de atención a la salud, cuidado y educación. Es el paquete de servicios, pero lo que estamos diciendo es que tienen que responder sobre todo a los grupos más vulnerables y a los que corren mayor riesgo y discriminación. Y ahí estamos poniendo algunos de estos casos, niñas, niños y niños que viven en la pobreza, con discapacidades, que pertenecen a grupos indígenas, afroecuatorianos y montubios, que son niños y niñas de familias migrantes, sin atención y o cuidados parentales, que viven en instituciones, que tienen a sus padres o madres privados de la libertad, que están en condición de refugio o son demandantes de asilo, que tienen enfermedades catastróficas, y pueden haber muchos más. Lo que queremos aquí es simplemente tener ese enfoque del tema de protección y lo que significa, y por eso hablábamos de estas medidas especiales, porque consideramos que en la situación tan grave que están los niños y niñas, necesitamos hacer estos esfuerzos importantes para atender a los más vulnerables. Siguiente, por favor. Y aquí están los fundamentos. Ahí, igual, la observación número 7 habla sobre el acceso a servicios, especialmente de los más vulnerables, y se desarrolla todo una argumentación de por qué se está pidiendo que se pueda incluir esto. Siguiente, por favor. También nos permitimos solicitar se incluya otro artículo que hable de los programas, mecanismos y redes de prevención de las violencias, de los temas de promoción de desarrollo infantil y de protección de la primera infancia, pero de base comunitaria. Una propuesta de articulado. Desde una preocupación que tenemos de tener el órgano articulador, ¿no es cierto? Ser responsable de la articulación, pero también de tener cuáles son los mecanismos articuladores para ejercer este paquete integral de servicios. Y ahí nos hemos permitido
También sugerir un articulado que hable sobre algunos mecanismos para este proceso, ¿no? Entonces, todos los organismos públicos tienen que tener responsabilidades sobre primera infancia, deberían elaborar y compartir el mismo enfoque básico en el interés superior del niño. Debe existir entre los organismos públicos un intercambio de información, recursos y materiales de forma permanente. Se deben definir metodologías y protocolos a través de los cuales se organizan las intervenciones de forma secuencial y complementaria en función del desarrollo integral de las niñas y niños. Todos los organismos públicos deberían realizar conjuntamente levantamientos de diagnóstico e información, la ejecución de la evaluación de los planes nacionales y locales, que se conformen instancias especializadas, que se determinen procedimientos para poder exigir, digamos, a cada uno de los actores del Estado, ¿no es cierto?, respuestas frente a la primera infancia, que se implemente el sistema unificado universal de seguimiento nominal, que también lo tiene en otro espacio, pero nos parecía que aquí era importante también colocar. Siguiente, por favor. También nos permitimos recuperar lo que consideramos también importante como un espacio de articulación, que son las mesas intersectoriales. No voy a hablar más, solamente lo estamos poniendo como articulado. Siguiente, por favor. También les estamos sugiriendo algunos artículos más respecto de las obligaciones de los órganos ejecutores de servicios de primera infancia, que también tienen que ver con desagregar un poco qué es lo que deberíamos, lo que estaríamos esperando de ellos y ellas. Siguiente, por favor. También ponemos desde dónde surge esta recomendación que estamos haciendo, que tiene que ver con las observaciones internacionales de normativa. Siguiente, por favor, y de estándares que se han desarrollado. Y aquí en el derecho a la participación consideramos que está mencionado, pero nos parece que es insuficiente. Entonces lo que estamos sugiriendo es que en el derecho a la participación se puedan incluir algunos aspectos respecto de cómo garantizar que cambiemos esta visión que tenemos de los niños y niñas como personas, y al menos los más pequeños, que no pueden participar cuando eso no es real. Hay mecanismos para que puedan participar y que puedan dar sus opiniones. Siguiente, por favor. Y también en el artículo 27, que se habla nuevamente de mecanismos de participación, también sugerimos que, además de los que se pongan de estos previstos en la ley, nos parece importante que sí se mencionen los consejos consultivos, tomando en cuenta que ya hay consejos consultivos que están funcionando, y también veedurías ciudadanas. También tener un artículo que hable sobre las tecnologías de la información y comunicación en la primera infancia, sobre todo por los temas de protección, para garantizar además que se regule, por ejemplo, la producción y difusión de contenidos a través de estos medios que atenten contra el tema de niños, niñas y adolescentes, y que más bien debería ser un mecanismo que pueda proporcionar apoyo a los padres y cuidadores respecto de los temas de crianza de los niños, por lo que ya vimos, ¿no es cierto?, que es una tragedia cómo ahora el celular se ha convertido en esta niñera para los niños y niñas. Siguiente, por favor. Eso también es una observación. Siguiente, por favor. Y yo, perdón, solo voy a dejar esto en blanco y lo dejamos así, solamente para invitar a pensar que una ley de primera infancia necesariamente tiene que pensar en un sistema de cuidados. Y deberíamos plantearnos qué significa en el Ecuador un sistema de cuidados para niños, niñas y adolescentes, y lo dejamos en blanco porque ese es un tema que hay que trabajar. Muchas gracias.